El movimiento de los verdes, la marcha verde, sin lugar a duda que ha tenido un impacto visible en los medios, en las calles del país, reclamando el fin de la impunidad contra la corrupción y la falta de transparencia. Incluso uno podría deducir que la velocidad con que la Procuraduría General de la República se vio precisada a abordar este caso de los supuestos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en República Dominicana, que dieron como resultado el sometimiento de cerca de 14 exfuncionarios públicos y actuales legisladores y funcionarios públicos actuales a la justicia. Hasta cierto punto podría estar reflejando esa presión en las calles del movimiento verde. Algunos llegaron a pensar, bueno, es importante que estas presiones tengan lugar, pero cuidando siempre de no caer en la trampa del populismo judicial. Pero dicho eso, lo que uno se atrevería a postular, a plantear, es que es importante que estos movimientos se expresen, como lo han estado haciendo hasta ahora, de una manera hasta cierto punto decente, en el sentido de no recurrir a la violencia, sino simplemente a la protesta pacífica, que en las democracias debe ser permitido y hasta cierto punto debe ser saludado, porque eso nos fortalece institucionalmente. El movimiento es difícil uno dimensionarlo en términos de, bueno, cuánta gente lo está apoyando, cuánta gente se siente identificada, porque hay mucha gente que quizás se siente identificada con muchos de los planteamientos, pero que quizás no marcha, y en consecuencia quizás es todavía más grande de lo que se ve en las calles. Cuando uno ve eso y uno ha visto lo que ha sucedido en otros países del mundo con este tipo de movimientos, primavera verde que se dieron en algunos países del mundo árabe, cambios en algunos países de Europa, que movimientos de repente remenearon el sistema político, uno pensaría, teniendo en cuenta lo que ha agregado de valor y lo que ha contribuido al crecimiento, el mantenimiento de la paz política en República Dominicana durante los últimos 50 años, que no todos los países de la región lo han disfrutado. ¿Qué podría hacerse para que esta protesta válida, que tiene una parte considerable de la sociedad, si lo decide, pueda presentarse para influir en un proceso electoral o al mismo tiempo presentarse a sí misma con vocación de poder? Muchos dicen que al movimiento verde le convendría mantenerse simplemente como movimiento de presión, que en un momento dado, en un proceso electoral, pueda decidir si apoya a una candidatura o no, si se queda de brazos cruzados y se limita simplemente a mantener este discurso hasta hoy día monotemático del fin de la corrupción, de la impunidad de la corrupción. No hay ningún otro punto de reforma que uno haya visto en la agenda del movimiento. O quizás lo que han planteado algunos, de que quizás es un movimiento que tiene vocación y debería ponderar la necesidad de transformarse en una fuerza política, en una organización política que pueda elegir sus candidaturas y presentarse a las próximas elecciones del año 2020. Nosotros pensamos que los líderes de ese movimiento deben tener plena libertad de evaluar todas las opciones y determinar qué es lo que más le conviene. Particularmente nosotros creemos que a la sociedad le conviene que todas las organizaciones y movimientos presenten sus ofertas de reforma, sus ofertas políticas. Jacqueline estaba planteando, por ejemplo, sería bueno saber qué piensa la Marcha Verde sobre las reformas que hay que hacer en el país para tener un sector de exportación mucho más intenso, mucho más agresivo y de más peso específico en la economía. Sería bueno saber qué ellos piensan de qué tipo de revolución educativa es la que se debería hacer en República Dominicana, si la reforma que ha estado haciendo la administración del presidente Medina es correcta o no, y si fuesen ellos los que tuviesen el control del poder político del país, tanto en el Congreso como en el gobierno,
qué harían diferente, eso sería muy bueno. Sobre el tema de la reforma del Poder Judicial, escuchar cuáles son sus planteamientos. Sobre el tema del endeudamiento, del déficit fiscal, de la presión tributaria, de la reforma, del pacto fiscal, de la parte eléctrica, sería bueno también conocer. O sea, a mí me parece que el movimiento ha tomado tanta fuerza que sería sumamente positivo para la democracia dominicana que desde ya ellos articulen un equipo de trabajo dentro de sus recursos humanos que ellos tienen, que debe haber muchísimos profesionales altamente calificados, que puedan ir articulando una especie de agenda de reforma de lo que es su visión de estrategia nacional de desarrollo que ellos tienen visualizada para el país. El PLD mandó una al Congreso en el año 2010 y aprobó en el 2012 esa reforma y hay una estrategia nacional de desarrollo. Por ejemplo, ¿qué cosas de esa estrategia ellos entienden que hay que modificar, que hay que actualizar? Porque si se quedan únicamente en pedir el sometimiento a la justicia de los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y también del actual presidente Danilo Medina, puede quedar en el ambiente una imagen de un movimiento pro-anarquismo, donde lo que se quieren es simplemente llevar al Estado todo lo que hay, venir ellos y suplantar a lo que tenemos de una manera que no sabemos si la Constitución crea espacios para ese tipo de bajadero, de tránsito, y eso no le haría bien a la economía. Muchos, por ejemplo, de esos que marchan perderían sus empleos en una situación anárquica donde la inversión colapse y la economía entre en un caos. Cuando usted pierde la paz social y a un grupo de personas se apoderan del poder, un grupo de personas que no tienen idea de para dónde deben llevar al país, usted puede generar una situación macroeconómica caótica y muchos de los verdes no podrán marchar, porque probablemente el trabajo ya no lo tendrán. Porque si las empresas empiezan a cerrar, porque empiezan a hacer disparates, no se han preparado, entonces a uno le gustaría, por eso que comiencen a definir su agenda, porque quieras o no, si ellos deciden no formar un partido político y simplemente dicen, no, con nosotros hay que contar y hay que sentarse a discutir. Bueno, pero cuando ustedes se vayan a sentar a discutir con un candidato de la oposición o del gobierno, del que sea, para influenciar, usted tiene que llevar una agenda. Usted no puede decir, mira, vamos a discutir que hay que someter a este expresidente. No, pero eso no es un tema de reforma. Usted tiene que decir qué es lo que usted quiere hacer para mejorar las condiciones de bienestar de la población en general. Es de esa manera donde usted comienza a legitimarse y a tener una presencia y hacer una contribución positiva para que tengamos un país más transparente, con mejor distribución, más justo y donde se respete el uso de los recursos públicos. Yo me imagino que los miembros de la Marcha Verde, ya ellos, para tú entrar a la Marcha Verde, yo me imagino que tú presentas tu declaración jurada. De impuestos. De impuestos. Yo me imagino, o sea, porque se supone que todos los que son miembros de la Marcha Verde pagan todos sus impuestos. No hay nadie evadiendo, porque la evasión y la corrupción es una identidad. No hay ninguna diferencia entre evasión fiscal y corrupción, es lo mismo, tiene el mismo impacto macroeconómico. Erosión Entonces, yo entiendo que movimientos así tan sublimes, tan decentes, deben tener un procedimiento para decir quién puede marchar aquí y quién no puede marchar. Porque uno ha visto gente marchando ahí que los expedientes de evasión son grandes. Entonces eso no le hace bien a ese tipo de movimiento, porque es que eso es lo que va a pasar, que a gente decente y seria y bien intencionada que hay en ese movimiento se le empiezan a pegar elementos accesorios que están contaminados y eso no es bueno. Hay que tratar de mantenerse lo más limpio posible, lo más sano posible, porque de esa manera el movimiento tiene más credibilidad y puede tener un gran impacto. Pero pienso, Jackie, no sé qué tú crees, que hay que cuidar la paz social. Hay riesgo de caer en el ámbito de los monotemas, o sea, un solo tema, hay que meter preso a estos tres y se acabó. No, tienen que ampliar el menú
porque ya ustedes son demasiado importantes para este país. Mira, Andy, yo creo que como tú bien dices, ya esto repercute a nivel internacional todo el mundo nos ve, sabe que aquí está este movimiento, creo que esperan algo del movimiento, inclusive. Que formen un... Claro, internacionalmente yo creo que esperan algo. Como yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que la marcha tiene que tener sus posiciones en los diferentes aspectos, o al menos, lograr que los candidatos, mira, un objetivo de la Marcha Verde puede ser, mira, nuestro objetivo es que los candidatos de los diferentes partidos políticos pasen un nivel de depuración X, que ellos logren, Claro. que pasen un nivel de depuración a nivel personal, de integridad, de conocimiento, de experiencia, ¿ok? Pero también sería interesante ver que la gente que trabaja en la Marcha Verde, cuando el gobierno le diga, ven, intégrate con nosotros, ven, toma esta posición en el gobierno, para que tú traigas todo eso que tú tienes en la Marcha Verde, tienen que estar abiertos entonces a sentarse ahí, porque yo creo que han existido en el pasado personajes de Marcha Verde, que muchos empresarios privados, que cuando han salido a decir, mira, esto no funciona, y el Estado le ha dicho, pues ven a resolverlo. Como no funciona, según tu criterio, ven y siéntate. Sí. Hay algunos que han salido corriendo, pero hay otros que se han sentado, hay otros que han sido un verde, porque eso es ser también parte de una marcha, no es solamente ir a la marcha, es estar dispuesto a ir donde tú tienes que ir, dentro del Estado, hacer las cosas como tú las tienes que hacer, con el nivel de competencia, capacidad, seriedad e integridad que aquí se necesita. Como tú bien dices, yo creo que como movimiento es sano, es bueno, y me encantaría comenzar a escuchar otras cosas de esta Marcha Verde. O sea, no solamente el tema de que renuncie fulano, de que se hagan esto, sino, no, espérate, dentro del marco de lo que hay, dentro del marco de lo legal, qué es lo que nosotros estamos proponiendo, qué es lo que queremos. Sí. Lo que queremos es ser un filtro para los políticos que suban ahí. Puede ser que tú no quieras ser político, pero que te conviertas y puedas empujar la sociedad a que los políticos que comiencen a llegar a República Dominicana, a ser candidatos en República Dominicana, sea otro perfil y otra visión de políticos también. Para mí eso sería un aporte lindísimo. Claro. Y otra cosa, cuando tú acusas a alguien, yo pienso que hay una Procuraduría General de la República, pienso que aparentemente miembros de la Marcha Verde tienen pruebas fuertes, documentadas, de por qué razón hay que someter a dos expresidentes y al presidente actual. Si tienen esas pruebas, yo pienso que lo correcto es llevarla al Procurador General de la República y decir, mira, aquí están las pruebas, proceda. Entonces sí tiene más fuerza. Ahora, si usted no tiene prueba y es en base a no, que yo leí en un periódico, no, pero no es que tú leíste en un periódico. O tú tienes que llevar las pruebas y sobre esas pruebas entonces se procede. Porque si tú tienes las pruebas y no las quieres dar o filtrar, hay que cuidarse porque te pueden acusar de cómplice. De obstrucción de la justicia. Sí, de que tú estás en complicidad con el que supuestamente incurrió en un acto de corrupción. O sea que sería bueno que las pruebas que se tengan, que las entreguen para que se pueda proceder. Hasta la próxima.